Cuando vos veas un gobernante que no puede exterminar al crimen organizado, es porque está frente a un gobernante que muy probablemente sea cómplice del crimen organizado. Por eso detestan tanto a Bukele, porque está mostrando la verdad en el campo de la seguridad. Y lo detestan en el nombre de los derechos humanos de los que violentan derechos humanos. No. Acá hay que proteger en primer lugar los derechos humanos de las víctimas inocentes. No les pedimos nada, no les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional, no les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto. Nosotros los respetamos a ustedes. Ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros. Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo. Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a hacer es sus lacayos. Porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años y nunca funcionaron. La guerra inició oficial, la guerra civil salvadoreña, que dejó más de 85.000 salvadoreños muertos y 1 millón de desplazados. Fue patrocinada por dos poderes. Había un pleito entre Occidente y la Unión Soviética. Y querían pelear, pero no querían pelear en su tierra. Ellos no querían poner los muertos. Entonces decidieron pelear en otras partes del mundo. Y uno de esos lugares que cogieron para pelear fue aquí en El Salvador. Y nos engañaron. Y nos dijeron que nos matáramos entre nosotros. Y les hicimos caso. En los 70s empezamos a matarnos entre nosotros. Luego en el 81 nos dijeron los grupos guerrilleros deberían de unirse y formar un solo grupo guerrillero que puede enfrentar al gobierno, que también patrocinaban por el otro lado. Y empezó oficialmente la guerra civil en 1981. Ahí nos seguimos asesinando durante 12 años más. Hasta que ellos ya no querían la guerra porque ya habían arreglado su problema continental e internacional. Y entonces dijeron, paren la guerra, firmen los acuerdos de paz. Aplaudidos por toda la comunidad internacional, aplaudidos por todas las organizaciones y las ONGs, puestos de ejemplo para los demás países del mundo, el ejemplo de la paz que se firmó en El Salvador. Pero solo los salvadoreños sabemos que fue una farsa. Fue una farsa por 3 razones. Primero, porque no consiguió nada para los salvadoreños. Solo sirvió para que los dos grupos se repartieran el pastel, se repartieran el botín. Segundo, porque todo lo que se suponía que no se iba a lograr en la guerra, que no se había logrado por las armas y que entonces se iba a lograr a través de los acuerdos de paz, no sucedió. Nunca hubo justicia social, nunca se invirtió en la juventud, nunca se redujo la pobreza, nunca se hizo nada. Pero principalmente los acuerdos de paz eran una farsa, porque aquí nunca hubo paz. Y solo un salvadoreño les puede decir que aquí no teníamos paz. Vivíamos en guerra, desangrándonos más que en la supuesta guerra. En la guerra civil que ustedes financiaron, nos desangrábamos todavía menos de lo que nos desangramos después. Pero esa también, las pandillas, también fue una receta importada. Porque cuando los desplazados de la guerra, algunos de ellos que fueron a los Estados Unidos y que fueron a vivir en guetos, ahí se formaron las pandillas. Y después el presidente Clinton decidió que iba a deportar a los pandilleros. Nos mandaron a los pandilleros en 1997 y, para postre, nos pusieron otra receta, que aprobáramos la ley del menor infractor, para que no pudiéramos arrestar a los pandilleros que estaban viniendo, que en ese tiempo eran menores de edad. No se preocupen, esta es la receta para que salgan del subdesarrollo. No se preocupen, esta es la receta para que consigan la paz. ¿Y saben qué hicimos? Le hicimos caso. ¿Y qué pasó? Las maras crecieron hasta que llegaron a controlar el 85% del territorio nacional y asesinaron a más de 100 de miles de salvadoreños que hoy no están aquí con nosotros porque seguimos las recetas de esos organismos internacionales. Cuando ganamos las elecciones, no las del 2019 sino las del 2021, y cambiamos un poco del sistema político salvadoreño, el sistema judicial, la fiscalía, la sala de lo constitucional, ¿qué dijeron ellos? Están desmantelando la democracia. ¿Y nosotros qué le dijimos? Democracia es el poder del pueblo. El pueblo salvadoreño ha votado por esto y esto vamos a hacer. Le pregunto, no a los salvadoreños que lo tenemos claro, le pregunto a estos organismos, a estos periodistas, les pregunto, ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con el fiscal Arenero? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el plan control territorial? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin el régimen de excepción que ha sido renovado 24 veces? Para lograr ese consenso, ¿se imaginan lograr ese consenso en la asamblea anterior? Con los maletines negros,
nos hubiera costado todo el Tesoro Nacional pagándole a esos diputados ladrones para que votaran por lo que necesitaba el pueblo y capaz ni aún así votaban por eso. Pero esa sí era la democracia. Esa era la democracia que estábamos desmantelando, dijeron ellos. Vamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. ¿Qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respetan en sus propios países? ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué tantos ojos del mundo sobre el país más pequeño de América? Es un país que no tiene grandes recursos naturales, no tiene gran extensión territorial, no somos un país rico, no tenemos petróleo, no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro. ¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan del Salvador? ¿Por qué tanto reportan del Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección del Salvador? Porque le tienen miedo al poder del ejemplo. Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito, un país relativamente pobre, un país aún subdesarrollado. Pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier cosa se puede solucionar, cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo. Nos están viendo en toda América Latina, nuestros hermanos latinoamericanos dicen qué es lo que están haciendo los salvadoreños que resuelven sus problemas y nuestros gobiernos no pueden resolver los nuestros. La respuesta es que los salvadoreños nos hemos unido. Aquí no hay polarización, señores. Como siempre va a haber un pequeño grupo opositor, eso es normal. En cualquier país libre siempre va a haber un grupito que no quiere y tienen derecho a no querer. El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino. Ustedes han visto, gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, como El Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos 5 años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Porque seguiremos haciendo lo imposible y seguiremos demostrándole al mundo el ejemplo del Salvador. Que Dios los bendiga a todos. Miren cómo Clarín, que es el periódico más importante de Argentina, un periódico del establishment, cómo calificaban en la nota de ayer a Bukele. Nayib Bukele, el dictador cool, un tipo elegido por más del 85% de los votos, lo llaman el dictador. En cambio, miren cómo lo llamaban a Fidel Castro, de que murió el líder de la revolución cubana. A Fidel Castro nunca lo escogió su pueblo. Fidel Castro armó una guerrilla apoyada por los Estados Unidos para enfrentar al gobierno de Batista, cuyos soldados ni siquiera resistieron, y Fidel Castro termina, sin embargo, tomando el poder, insisto, con el beneplácito de los Estados Unidos de América. Y de ahí en más se perpetúa en el poder prácticamente hasta su muerte, que se lo deja al poder a su propio hermano, como una verdadera dinastía revolucionaria. O sea, Fidel Castro es el líder y Bukele, votado por el 85% de su pueblo, es el dictador. Así juegan los medios de comunicación. Hace poco me comunicaban sobre una acción que quiere tomar la CIDH contra El Salvador por el combate a las pandillas. Y yo me pregunto qué hizo la CIDH en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando a nuestro pueblo. ¿Por qué nunca se pronunciaron a favor del pueblo salvadoreño honrado? Pero parecería que ahora que estamos logrando defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño honrado, defender los derechos humanos de las personas cuyos derechos no deben estar restringidos, entonces ahora se pronuncian de que estamos violando los derechos humanos de ese pequeño ínfimo porcentaje de salvadoreños cuyos derechos deben estar restringidos para que los demás puedan tener sus derechos humanos no restringidos. Y cuando uno habla de derechos humanos restringidos, hay gente que dice, ¿pero por qué? Si son humanos todos, claro, pero los seres humanos tienen derechos restringidos cuando han cometido una falta. Por ejemplo, un preso no tiene derecho a votar. Es derecho humano votar, sí, pero no si está preso. Es derecho humano estar libre, ir a donde uno quiere, pero no si está preso. En Estados Unidos, por ejemplo, hay pena de muerte. Es decir, tenemos derecho a la vida, pero no
sí tienen pena de muerte. Los que tienen pena de muerte no tienen derecho a la vida. Aquí en El Salvador no tenemos pena de muerte, de hecho ni siquiera tenemos cadena perpetua. En El Salvador, pues no lo han vivido, ellos no entienden la necesidad de hacer estas cosas, pero los salvadoreños sí lo entienden. Y por eso es que los salvadoreños aplauden estas medidas, así se oponga la CIDH. Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos. Si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CIDH. Lo importante es el mensaje para los demás países de Latinoamérica. Ustedes van a ver en los próximos días si esta organización está del lado de ustedes o de los criminales. Si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que están del lado de los criminales en sus países también. Y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH. Y si algún gobierno osa desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada, entonces lo van a sancionar también. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe en Estados Unidos, algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa, y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Hay veces me preguntan, bueno, ¿y no te da miedo a veces contra los que están luchando? Son poderes muchísimo más grandes que tú. En teoría, pues, de un soplido pudieran sacarte de la faz de la tierra. Y pues yo digo, sí, pero Dios sabe lo que hace, Dios nos protege, y pues mientras Dios nos quiera tener acá nos va a tener, y el día que Dios nos llame, pues nos vamos. Pero mientras tanto, aquí estaremos luchando porque lo que Dios quiere que luchemos, por el pueblo salvadoreño, que es donde nacimos. Y como dice un cuadro que recuerdo en casa de mis suegros, en este jardín nací y aquí me toca florecer. Voy a citar las palabras de un presidente que se ganó mi admiración, aparte de Javier Milei, por supuesto, que es el presidente Bukele. Sí, Bukele recibió un país igual de devastado que este. ¿Y sabe lo que dijo Bukele? Y se lo voy a decir con palabras simples y no tan rimbombantes. La plata alcanza cuando no se la roban. Nosotros vamos a trabajar con este proyecto de ley para tener un Estado transparente, eficiente y austero. ¿Saben por qué? Ustedes no nos pueden dar lecciones de nada. Lo único que pueden dar lecciones es de cómo fundir un país y enriquecerse ilícitamente. Desde esta plaza, desde este lugar, le queremos decir a usted, presidente Bukele, que Chile le está agradeciendo a usted como presidente de El Salvador, porque nos está mostrando el camino de cómo hay que liderarse de la delincuencia, de cómo hay que liderarse de los narcotraficantes, de cómo hay que liderarse de personas corruptas, como este presidente Boric. ¡Viva Bukele! Y usted tiene razón, presidente Bukele, usted tiene razón. Los chilenos somos más que este presidente, somos más, somos mejores y no somos ladrones. Son una casta de asesinos seriales, no son ciudadanos.
Son criminales. Esto vale para todo aquel que dice, es que en el barrio de no sé dónde no puede entrar la policía. Es que en no sé dónde la policía se caga de entrar. ¿Veis esto? Si un país quiere eliminar a según qué gente, lo hace. Una cosa, no digáis exacto, no digáis no pueden, no quieren. Mucho mejor que Nueva York. Mucho mejor. Porque en Nueva York ya no se puede vivir. ¿De verdad? Y sí, por eso estamos viniendo para acá. Ah, ¿en serio? Sí, eso ya no ¿Ya se hay puede. planes? Ya hay planes. Allá en Estados Unidos la cosa está como estábamos nosotros antes acá. ¿En serio? Sí. Así de que la mayoría, yo ya para este año que viene me retiro, entonces nos venimos para acá. Qué bueno saber. No sé si ustedes recuerdan esta casa. Esta casa es una de las casas más famosas de El Salvador y no por algo bueno. En esta casa se filmó el documental de La Vida Loca, aquel que vino este periodista francés Christian Poveda, que pagó con su vida por haber confiado en esta gente. Aquí donde se grabó la escena donde sale la prostituta bailando en un cumpleaños, ¿se acuerdan? Esta casa es. Pero ahorita estamos aquí demostrándoles que todo esto ha cambiado, que ya no son los documentales esos del Faro, en los que sacaban negocio de la sangre y la vida de los salvadoreños, ni en Factum vendiendo su información a Infobae y todo esto. Ese negocio se les acabó. Ahora las cosas, los documentales que salen de El Salvador son cosas buenas. La gente está orgullosa de lo que se ha logrado en El Salvador, y esto lo hemos logrado solo. Los millones de salvadoreños que queríamos la paz lo hemos logrado solo, sin la ayuda de embajadas y organizaciones internacionales que solo vivían de la sangre de los salvadoreños. Así que todo esto ha cambiado gracias al presidente Nayib Bukele, gracias a nuestras fuerzas de seguridad y a los diputados de la bancada siempre. La pandilla sigue creciendo. Por cada uno que nos matan hay 4 nuevos, y por cada uno que nos meten en la cárcel hay otros 4 más. Y va creciendo y va creciendo. ¿Quién quiere volver a estos tiempos? Obligadas a huir de un municipio en El Salvador cuando los pandilleros les pusieron un plazo de 24 horas para que desalojaran sus viviendas. Ellos les exigieron $2.500 a la dueña de esos apartamentos donde eran inquilinos para no matarlos. Ella se negó y los 14 residentes decidieron abandonar sus hogares, y la propietaria sufrió un infarto tras ser víctima de esta macabra extorsión. El periodista del Faro defiende a todos los pandilleros y dice que los criminales cumplen un rol social muy importante en El Salvador. Creo que hay que hablar de una cosa: las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado u otras instancias, ¿no? Y en esa medida se han vuelto en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social. Cumplen una función. Este pandillero no sabe que todo lo que sube baja, y a estos monstruos les ha llegado su hora de caer. Por años se sintieron tan seguros de que El Salvador era suyo que se tatuaban el rostro exhibiendo lo malo que eran, y ahora no encuentran cómo esconderse y borrarse los tatuajes. Antes se tatuaban para sentirse orgullosos de quiénes eran y lo que hacían. Ahora se maquillan y hasta se queman los tatuajes para no ser reconocidos. Esta diputada defiende criminales. Una vez más les digo, y sin complejos, liberen a los inocentes, liberen a los inocentes Y libérennos ya. y que el Estado no cometa crímenes contra la humanidad. Algunos aspirantes de cargos públicos de la oposición dicen que hay que llegar al legislativo o el ejecutivo van a derogar todas las leyes que llevaron a sacar esa estimación a las familias. ¿Qué son pambados? Es lo único que puedo decir de ellos. ¿Cómo se les ocurre estar diciendo eso? Pues al final ellos lo que están queriendo decir es que nosotros queremos volver a los tiempos de antes, en donde nosotros, desde esta Asamblea Legislativa, podíamos extorsionar y sacar al gobierno del turno, en donde nosotros podíamos estar bloqueando al presidente Bukele y estarlo amenazando. O sea, eso es lo que están diciendo ellos. Y con ello, pues, como todos muy bien saben, ellos no están acostumbrados a administrar territorios como están ahorita, con esa libertad de movilidad en donde desaparecieron esas fronteras invisibles que ellos dejaron que se impusieran. Ahora, cuando ven los territorios así, es que a los que no los dejan entrar es a ellos. Ellos lo que necesitan es que vuelvan las pandillas, que vuelvan a tomar el control, que la gente vuelva a tener miedo, que la gente vuelva a estar aterrorizada por lo que estaba sucediendo, que vuelva a sufrir lo que estaba sucediendo, para que ellos, elección tras elección, están diciendo, no, miren, fíjense que estamos hablando con estos muchachitos, vamos a hacer una tregua, los vamos a sacar de la cárcel, los vamos a llevar a los polígonos de tiro, les vamos a montar conferencias de prensa, y en algún momento les vamos a dar también un espacio en la sociedad civil y política de nuestro país para que ellos puedan formar un partido político que puedan venir en una representación de las pandillas aquí a la Asamblea Legislativa, así como lo hicieron con los delincuentes del FMLN. Entonces ellos quisieron repetir esa misma historia y todavía siguen empecinados en repetirlo. Mira, el pueblo salvadoreño está claro, y creo que eso es lo importante. Y mientras nosotros estemos aquí, mientras sea la voluntad de Dios y del pueblo salvadoreño que nosotros estemos aquí,
nosotros no vamos a dar el paso atrás. Nosotros vamos a mantener y garantizar la gobernabilidad del presidente Bukele. Vamos a mantener y garantizar la gobernabilidad que hoy por hoy, el fruto de eso está viviendo la mayoría de salvadoreños. Gracias, presidente. Ahí andan que todos los que avalen la reelección van a perder sus derechos constitucionales. Decía un payaso de esos que se disfraza de analista, decían, miren, les vamos a explicar, ya no van a poder tener pasaporte, ya no van a poder tener DUI, ya no por Dios, o sea, es que estos hacen gala de la ignorancia. O sea, son pasmados, pues. O sea, de verdad, son pasmados. O sea, y eso es lo que le demuestran al pueblo salvadoreño. O sea, hoy resulta que el 97% de los más de 7 millones de salvadoreños que vemos, entre los que vivimos aquí y los de la diáspora, porque amenazan a la diáspora también, ya no vamos a tener DUI, fíjate. ¿Y sabes por qué? Porque estos analistas lo dicen. Fíjate hasta dónde han llegado. Gracias. Solamente si aprueban hoy la prórroga del régimen de excepción, estaríamos en elecciones bajo régimen de excepción, y eso no ha ocurrido desde las dictaduras militares. ¿Cuál es su opinión respecto a que podría percibirse como una especie de intimidación, y aparte que también se percibe como propaganda del oficialismo? Es que esa percepción de la que tú hablas es una percepción que solo los delincuentes tienen. La gente honrada no tiene esa percepción. ¿Que por quién voy a votar? Para mí la respuesta es fácil. Voy a votar por mi hija, para que pueda tener 5 años más de crecer en la tranquilidad en la que estamos, y que yo pueda salir a la calle a ganarme la comida sin el miedo de no regresar y no verle crecer. Por eso voy a votar.